Hoy vamos a leer una porción. Cariño, necesito una Biblia. Vamos a leer una porción que sé que todos conocéis. Alguna vez hemos tocado este tema, un poquito por encima, pero tenía el sentir de que después del retiro y de todo lo que hemos estado aprendiendo en los últimos tiempos, después de Romanos 8, de que todas las cosas nos ayudan a bien y de ver cómo el Señor usa en nuestra vida incluso el sufrimiento, incluso el dolor, incluso el pecado propio, el pecado ajeno, las circunstancias difíciles, también las circunstancias buenas, la enfermedad, todo lo que Dios permite que haya en nuestra vida, pero que nos ayuda a bien. Tenía el sentir de que era un poquito el día de volver a tocar este tema. Y sé que con algunos de vosotros os he comentado últimamente de esta parábola. Así que a base de ver que era el tiempo con uno, el tiempo con otro, hemos dicho, pues ya lo hacemos con todos. Así que si con alguno de vosotros he hablado de esto últimamente, ya sabéis un poquito de qué va. Vamos a ir a Lucas 15, del versículo 11 en adelante. Como sabéis, los títulos de la Biblia no son Biblia. ¿Sí? Es decir, los títulos de la Biblia los pusieron los editores de la Biblia para ayudarnos a entender un poquito mejor. Pero podemos tener opiniones de si el título es el más adecuado o no. Yo lo cambiaría. Porque el hecho de que el título sea El Hijo Pródigo no ha ayudado o ha facilitado que se pierda el mensaje central que tiene esta parábola. Esta parábola no va, o yo no la titularía El Hijo Pródigo. Se puede llamar de otras maneras, luego cada uno le puede poner el título que quiera. Y vamos a ver el porqué. También dijo, un hombre tenía 2 hijos. Ya solo con esa frase podríamos disentir del título. ¿De qué va? ¿De cuántos hijos va la historia? De 2. Si le llamamos el hijo pródigo, nos estamos perdiendo la mitad, porque esto no va de un hijo, va de 2. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, «Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde», y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia separada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, la cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, «¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros». Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo, muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas.
Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Así que vamos a ver un poquito con detenimiento de qué va esta parábola del hijo pródigo. Todos sabemos, empieza con un hijo que se va de casa, desperdicia la herencia del padre y vuelve con un padre perdonador. Pero como decíamos, si nos quedamos con esa parte de la historia, nos vamos a perder el mensaje central, porque ese no era el mensaje central de Jesús. Eso solo es una parte, pero no era el mensaje central. Vamos primero a ver al hijo menor. Todos sabemos un poquito la historia, la acabamos de leer. Tenemos a un padre, tenemos a un hijo, y este hijo en un momento dado le dice a su padre: dame mi parte de la herencia. En aquel momento, históricamente hablando, cuando se repartía, cuando un padre moría, la herencia se partía en 3 partes. 2 iban a ir al hijo mayor, eso aquí en Cataluña pasa igual, ¿no? Lo que es el hereu, se llevaba 2 partes de la herencia, y el resto se repartía entre el resto de los hermanos, para garantizar que el negocio familiar, el patrimonio familiar continuara y no se perdiera. Así que cuando el hijo le dice al padre: dame mi parte de la herencia, no le está diciendo dame dinero, le está diciendo preferiría que estuvieras muerto y que yo tuviera lo que quiero en realidad. ¿Qué quería el hijo menor de su padre? Quería su dinero, quería su posición social, quería la libertad que le iba a dar tener capacidad económica, no depender de nadie, poder tomar sus decisiones. Eso es lo que el hijo menor quería de su padre, pero no quería al padre. Solo quería las cosas que el padre le podía dar. Y si en aquel momento, para la audiencia de Jesús, quiero que vayamos al versículo 1 de Lucas, para que entendamos a quién le está contando esta parábola Jesús. ¿Quién tiene alrededor cuando Jesús cuenta esta parábola? ¿Quién está escuchando? Dice: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo. Es decir, Jesús está sentado y tiene, por un lado, un montón de fariseos y de doctores de la ley que están escuchando, y por otro lado tiene un montón de pecadores, lo más bajo de la sociedad, que también está escuchando. Y les va a explicar 3 parábolas. Y la que estamos viendo es la última de las parábolas que le cuenta. Pero es importante entender quién estaba escuchando, porque esa gente sabía, entendía el momento en el que Jesús estaba explicando esta parábola. Ellos sabían la gravedad de lo que el hijo menor le estaba diciendo. Y si se sorprenden de cómo Jesús empieza esta parábola y de lo feo de la actitud del hijo menor, muy probablemente todavía se sorprendieron más de la respuesta del padre. ¿Por qué? Sitúate, un patriarca familiar en Oriente Medio en el siglo I, y viene tu hijo y te dice: mira, preferiría que estuvieras muerto, pero dame mi dinero. Lo sacaban a patadas de la casa familiar. Es más, según la ley de Moisés, si el padre lo denunciaba, los vecinos lo podían incluso apedrear. Así de grave era lo que había hecho. Y así de contundente solía ser la respuesta de un padre en una situación similar. ¿Pero qué hace el padre en esta historia? Vende lo que tiene y lo reparte. Claro, los que están escuchando la parábola no están entendiendo nada. ¿Por qué el padre hace algo así? ¿Por qué el padre le haría caso a un hijo con esa poca vergüenza, con esa falta de amor? En el original, cuando dice que repartió sus bienes, se usa la palabra bios. Todo el que sabe un poquito de informática sabe lo que es una bios. Bios en latín significa vida, significa la raíz de todo. La BIOS en un ordenador es... ¿Habéis visto alguna vez estas pelis que sale aquella pantalla negra donde salen unas letras raras y uno dice: ¿dónde está eso en mi ordenador? Eso está en tu ordenador, es la raíz de donde sale todo lo que después ves. Bien, esa es la expresión que usa la Biblia cuando dice que repartió sus bienes. Lo que está diciendo es que repartió su vida misma. ¿Por qué? Porque en aquel momento la posición social de una persona, la consideración que tenía de cara a la sociedad, a sus vecinos, a su entorno, dependía de las tierras que tenía.
cuando habla de la herencia, está hablando de sus tierras. No está hablando de que este hombre tuviera un apartamento y una casa aquí y una casa allí y tengo... No, está hablando de que lo que hablamos es de una herencia familiar, de unas tierras donde vivían y además suponían el sustento de la familia. Y de ahí salía la consideración que todo su entorno tenía de ellos. Bien, cuando su padre divide esa herencia y la reparte entre sus hijos, la expresión que se usa literalmente es que el padre rasgó su vida misma. Todo por lo que él había estado trabajando toda su vida, tuvo que deshacerlo para poder repartir la herencia entre sus hijos. Y lo hace. Ahora, quedaros con un detalle, aunque luego volveremos. ¿Dice que le dio su herencia al hijo menor o que se la dio a los dos? ¿A quién le dio su herencia, su parte de la herencia? Vamos a verlo. Versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. El padre no se quedó nada. El padre repartió toda la herencia entre los dos. Al mayor lo que le correspondía y al menor también. No es que el mayor se quedó sin nada y se quedó con su padre a esperas de que su padre muriera. El mayor también se llevó su herencia. Luego volveremos al mayor. Así que el hijo menor toma su parte de la herencia y sin importarle lo que le ha costado al padre, lo que supone para la familia, la Biblia no dice que no tuviera madre, no dice que no tuviera hermanas. Había toda una familia que dependía de esa herencia y al hijo menor le da exactamente igual, lo coge todo y va y se lo gasta en todo lo más bajo, en vicios, en prostitutas, en lo que encontró. Y llega un momento que llega una crisis. Todos sabemos lo que suponía un cerdo para un judío en aquel tiempo. Era un animal inmundo, no podían ni tocarlo. Y llega a caer tan bajo que llega a pedir trabajo cuidando cerdos. Pero no solo iba y limpiaba un poco la pocilga, dormía con ellos. Para un judío dormir con un cerdo, si para ti y para mí sería horrendo, dormir. ¿Habéis estado alguna vez en una pocilga, un cerdo? Imagínate dormir. Sí, ¿verdad? Imagínate dormir allí. Hay que sentirse muy bajo, tener que dormir allí. Pero tú y yo no somos judíos. Para ellos era muchísimo peor. Para ellos era ser lo más impuro que se podía ser. Y llega un momento que hasta desea quitarle la comida a los cerdos y no les dejan. O sea, lo que Jesús les está explicando es, no se podía caer más bajo de lo que llega este chico. Ha despilfarrado todo. Se está revolcando en la porquería más grande que se podía hacer. Y ahí en medio el hijo despierta y dice, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Y decide volver a su padre. Pero tal y como está volviendo, el hijo empieza a hacer un plan. Y dice, a ver, en casa de mi padre, como en toda casa en aquel tiempo, que tuviera una cierta capacidad económica, una cierta herencia, en casa de mi padre hay dos tipos. Hay los siervos, ¿no? Hay los esclavos, los que viven en la casa, no cobran un salario, pero tienen techo, tienen alimento, viven, están allí internos y trabajan. Pero también hay los jornaleros. Los jornaleros no vivían en la hacienda familiar. Los jornaleros vivían en la ciudad. Iban a la hacienda, hacían su horario laboral, tenían un salario y con ese salario volvían a su casa y vivían. Un trabajo de 8 horas, de 10 horas, las que fueran. Así que el chico va trazando un plan y dice, claro, según la ley de Moisés, si yo robo a alguien tengo que restituir. Es decir, si yo le robo a Xavi una mochila, según la ley de Moisés yo no podía ir a pedirle perdón con las manos vacías. Tenía que ir a pedirle perdón con 2 mochilas. Una para suplir la que me llevé y otra como compensación por el pecado. Mínimo 2, según el pecado eran hasta 7. Pero la obligación era restituir. Si yo había criticado a Xavi delante de 2 personas, yo no podía ir delante de él hasta que hubiera reconocido mi pecado y que lo que había dicho era una falsedad delante de por lo menos 4 o 5 personas. Eso era el principio de la restitución. No se pedía perdón tan alegremente, había que restituir.
Pues este chico empieza a pensar cómo va a restituir a su padre. Y él dice, claro, yo sé que yo socialmente no puedo volver a casa de mi padre así, con las manos vacías, después de todo el daño que he hecho. Así que voy a pedirle que me acepte como jornalero, yo trabajo, no soy digno de vivir en casa, no le voy a pedir que me dé sustento, abrigo, no, solo que me dé un trabajo y con lo que me dé yo puedo ir restituyendo por lo menos en parte el daño que le hice. Y él va con ese plan delante del padre. Le dice, padre, sé que no merezco ser recibido como tu hijo. Así que como no lo merezco, no pretendo que me aceptes como tu hijo. Pero por lo menos vamos a hacer esto. Ahora imaginaros la audiencia de Jesús allí sentados. Imaginaros cómo iban vestidos. En aquel momento los judíos iban con túnicas todavía. Las mujeres y los niños, cuando tenían que pegarse una carrera, cogían el traje, se lo levantaban y corrían, ¿no? Un hombre no. Un hombre judío jamás enseñaba las piernas. Jamás, porque era muy indigno para un hombre judío. De hecho, los vestidos judíos están pensados para que nunca jamás puedas correr. No puedes pegar una zancada para correr, tendrías que levantarlo. Y como no se podía levantar, un hombre ya casado, padre de familia, nunca jamás corría, porque no era digno. Tenías que rebajarte a la posición de un niño o de una mujer. No se corría. Y Jesús les dice, cuando el padre ve al hijo, sale corriendo. Vamos a leerlo. El versículo 20 dice, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y este corrió que nosotros pensamos, bueno, el padre lo ve, le da ilusión, se echa una carrera. No, para ellos era gravísimo. Este hombre que ha sido deshonrado por su hijo, que ha sido avergonzado delante de toda su comunidad, que ha puesto en una situación económica mucho más difícil de la que tenían no solo al padre, sino a toda la familia, que le ha dado igual el dolor que hiciera con tal de vivir su vida, que además lo desperdicia todo, aparece por casa y cuando está lejos y por tanto aún no le ha dado tiempo ni a disculparse, el padre no sabe con qué actitud viene, porque dice que lo vio a lo lejos. No sabe si viene con buena actitud, con mala actitud, si viene a pedir perdón o a pedir más dinero. No tiene ni idea. Pero aún así, el padre se despoja de toda su dignidad, se remanga el vestido y sale corriendo y va a buscar al hijo. Claro, en ese momento, nosotros tradicionalmente hemos escuchado la parábola del hijo pródigo y uno acaba como en un momento emotivo, el padre que no recupera a su hijo y lo abraza y lo vemos como algo muy emotivo. La audiencia de Jesús no lo estaba viendo como algo emotivo. Estaban horrorizados. No estaban entendiendo nada. Y Jesús nos está diciendo que esta es la forma, pero esto no tiene nada que ver con lo que hemos aprendido toda la vida. No tiene nada que ver con lo que se nos ha enseñado tradicionalmente, que es la forma de acercarnos a Dios, o que Dios es. Y estaban medio alucinando. Pero si hasta aquí se han horrorizado, lo que llega ahora es lo más horroroso que Jesús le puede decir a su audiencia. Y es que cuando el hijo les dice su plan, y me imagino que los fariseos estarían pensando, hombre, bueno, por lo menos que el hijo tenga la dignidad de intentar reparar algo. Y Jesús les dice, pero el padre le dice, no, yo no acepto tu reparación. Yo no acepto lo que me estás ofreciendo. Tú vas a ser mi hijo porque lo digo yo. Tú vas a vivir en casa porque lo digo yo. Tú te vas a vestir bien porque yo te voy a vestir bien, no porque te lo ganes. Yo te voy a dar un calzado nuevo, yo te voy a dar un anillo nuevo, yo te reincorporo en la familia porque soy un padre de misericordia, no porque tú te lo ganes. Y el padre no deja que el hijo se lo gane. Claro, imaginaros gente que ha vivido su vida portándose bien, haciendo todo bien, pensando que cumpliendo toda la ley van a agradar a Dios y que con eso van a ir al cielo. Y Jesús les está diciendo, así uno no se acerca a Dios. Porque cada vez que pecamos y vamos a Dios pensando que
Bueno, vamos a negociar. Señor, he estado viendo pornografía, ayuno de móvil 2 semanas. Ni móvil, ni tele, ni ordenador, ni nada. Señor, he estado juntándome con aquella amiga para criticar. En 3 semanas ni un café, ni un mensaje le contesto. Y no voy a entrar en otros ejemplos. Pero ¿cuántas veces intentamos purgar nuestros pecados? No, yo no voy a ir a la iglesia hasta que no ordene esta parte de mi vida. Porque claro, yo así no puedo ir. El otro día me decía alguien, yo tengo este pecado que solucionar, hasta que no lo solucione no puedo ir a la iglesia. Pero ya lo estoy solucionando, que en 1 mes, 2 estoy yendo a la iglesia. Le decía, ¿cómo te equivocas? ¿Cómo te equivocas? Porque si pudieras escuchar a Dios, Dios te estaría diciendo, así no. Así no se acerca uno a mí. No vas a ganarte nada. ¿Por qué? Porque si tú y yo fuéramos capaces de ganarnos a Dios, porque nos portamos mejor, porque lo intentamos compensar, porque en vez de la mochila que nos llevamos le damos 2, porque en vez de la vida disipada que hemos llevado, ahora nos vamos a portar bien, entonces Dios no es nuestro Señor, ni es nuestro Salvador. Será tu jefe, será otra cosa, pero no es tu Salvador. Tú estás intentando salvarte a ti mismo a través de corregir cosas en tu vida, a través de vivir una vida moral. Y Dios te dice, es que no va de eso, es que la vida eterna va de Cristo. No va de lo que tú puedes hacer, sino de lo que otro hizo por ti. Y no es que Dios sea un Dios soberbio que dice, no, así, no. Es que Dios te está diciendo, es que te tengo que decir que a través de tus obras no, porque si tuviera que tener en cuenta tus obras, tendría que mandarte de cabeza al infierno, porque siempre van a ser insuficientes. Es gracia y misericordia lo que el Padre despliega con el Hijo cuando le dice, no, el Hijo no tenía vida para compensar económicamente al Padre por todo lo que había derrochado con un salario de jornalero. Eso es como si tú y yo intentáramos devolver 10 millones de euros a base de lo que ganamos cada mes. Se me acaba la vida y no he llegado. Eso es lo que el Hijo le estaba proponiendo al Padre. Era imposible que lo compensara. Y el Padre dice, olvídate. Y hay muchos ahí fuera y probablemente algunos aquí, que durante un tiempo han estado queriendo las cosas que el Padre nos puede dar. Queremos las bendiciones de Dios, queremos la paz de Dios, quiero poder orar a Dios por mis hijos, quiero poder orarle al Señor y pedirle por mi matrimonio, quiero poder pedirle por mi economía, quiero pedirle, pero en el fondo no me interesa a Él, me interesa lo que me da. En el fondo me interesa lo que me da. Muchos que han malgastado lo que el Señor les daba, porque en el fondo lo que querían era esas cosas. Y que en un momento dado se dan cuenta y reaccionan y vuelven al Señor, y a veces queriendo compensar al Señor. Y el Señor te dice, es que no se trata de ti, se trata de Cristo. Se trata de Cristo. Así que conocemos al Padre, hemos visto la bondad del Padre, el corazón del Padre, ese hijo que se pierde y que regresa, pero eso solo es el primer acto. Ahora se cierra el telón y se vuelve a abrir y aparece una gran fiesta. Y el Padre mata al becerro gordo. Matar al becerro gordo no se mataba ni en las bodas. El becerro gordo no se le mataba ni en las bodas, porque ibas a perder muchísima economía para muchísimo tiempo. Un becerro gordo se mataba para las fiestas comunitarias, cuando alguien quería celebrar algo con todos los vecinos, porque en aquel momento se comía muy poquita carne y la poquita carne que se comía era para celebraciones grandes. Si tú querías hacer una boda, por ejemplo, matabas un cabrito, un cordero. No sufras, que había para toda la familia, para todos los invitados de la boda, pero no un becerro gordo. O sea, este hombre ha tirado la casa por la ventana y quiere celebrar con toda su comunidad lo que está pasando. Casi con toda seguridad la fiesta que ese hombre hizo ese día es muy mayor a la que hizo el día que se casó. Así que podemos decir que es de los días más importantes para este padre. Ha recuperado a su hijo, lo ha recuperado, él mismo dice, porque lo he recuperado bien y sano. Su padre no sabía si algún día iba a recuperar a su hijo o si lo que iba a recuperar era un despojo.
Lo ha recuperado bien, lo ha recuperado sano, lo recupera con un buen corazón y su padre decide tirar la casa por la ventana y hacer fiesta con todo el mundo. Y ahí aparece el hijo mayor. Acordaros, el hijo mayor que también tiene su herencia. Y aquí aparece el hijo mayor y empieza a preguntar, oye, ¿qué pasa? ¿Qué es todo esto? No, es que tu padre ha matado al becerro gordo. Y ahí el hijo mayor entra en cólera. Entra en cólera el hijo mayor. La petición del hermano menor era inaceptable en aquel momento, cuando le dice parte la herencia y dame lo mío. Pero lo que va a suceder ahora era igual de inaceptable en aquella cultura. Y es que el padre tiene que abandonar la fiesta, tiene que salir de la fiesta, abandonar a sus invitados, desatender a la gente para la que está haciendo eso, dejar de disfrutar el día mayor de su vida para salir a atender a su hijo mayor que tiene una pataleta en la puerta. Y cuando se acerca y lo invita, oye, vente, entra a la fiesta, es la fiesta familiar. El hijo mayor, que es el heredero, le dice, yo en esa fiesta no pinto nada. Ese no es mi hermano. Es lo que le viene a decir. Ese no es mi hermano y yo no reconozco que él puede volver a esta familia. Claro, era el heredero. Ya tenía la herencia. Ya no era cuestión de que el padre quisiera aceptar al hijo en la familia o no. En la hacienda familiar el padre no lo podía aceptar, tenía que ser el hijo mayor. ¿Por qué? Porque ya era suya. Y cuando él dice, yo en esa fiesta no participo, le está diciendo, tú acaba tu cena, pero él después se vuelve con los cerdos. En mi casa no se queda, porque ahora es mi casa. Aquí no se queda. Tú ya me has dado mi parte de la herencia, ese no es mi hermano. Imaginaros qué feo. El día más importante de este hombre está celebrando que ha recuperado a su hijo, que la familia vuelve a estar toda unida y aparece este y dice, no. Y cuando el padre intenta explicarle, hemos recuperado a tu hermano, él le echa en cara, ya, pero has matado al becerro gordo. ¿Qué le está diciendo? Te estás gastando mi dinero. Hay gente que dice, es que cuando el padre le dice, pero todo lo que tengo es tuyo. Hay gente que dice, es que el hijo mayor no vivía en casa del padre sin ser consciente de que todas las bendiciones del padre estaban a su alcance, ¿no? Y a veces vivimos sin darnos cuenta, pero no era el caso. Eso no era lo que Jesús estaba explicando. Jesús lo que está explicando es que este hombre tiene muy claro que todo eso es suyo. Y lo que le está recriminando al padre es que estás malgastando la herencia de una forma que yo no apruebo, porque esta herencia ahora es mía. Tú me has dicho que ya es mía, ya la has repartido. Yo he dejado que todos sigáis aquí viviendo, pero eso me toca a mí. Y te estás gastando mi dinero de una forma en que yo no te he dado mi consentimiento. Fijaros qué fea la actitud del hijo mayor. Muy fea. De hecho, le dice, ese tu hijo. Yo digo, yo de broma, pero cuando mis hijos la lían un poco, le digo al Xavi, es que tu hijo. O cuando mi hermano la lía y hablo con mi madre, es tu hijo. Cuando lo hacen bien, son mis hijos y es mi hermano, claro. Cuando la lían un poco, es lo vuestro. Uno lo puede hacer de broma, pero este hombre no estaba de broma. Está diciendo, ese tu hijo. Le habla con un tono a su padre que los que estaban escuchando a Jesús debían no entender cómo el padre tolera que su hijo le habla así. No se le hablaba así a un padre. De hecho, un hijo nunca se dirigía a su padre sin decirle primero padre. De hecho, ¿cómo vuelve el hijo menor? Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Y cómo viene el mayor? Ese tu hijo. Ese tu hijo. Y el padre le sigue insistiendo, sigue invitándole a la fiesta. Y lo que Jesús nos está intentando hacer ver, a nosotros como a los primeros que le escuchaban, lo que está intentando no es que nos centremos en un hijo o en el otro, sino que veamos los dos corazones juntos. ¿Qué es lo que quería el hijo menor de su padre? Su dinero, las cosas del padre, lo que el padre le podía dar, pero no estaba preocupado por su padre, no estaba amando a su padre. ¿Qué hay en el corazón del hijo mayor? Exactamente lo mismo. Está avergonzando a su padre delante de toda la comunidad en el que tendría que haber sido el día más feliz de su vida y le da igual
porque lo que quiere son las cosas del Padre. Lo que quiere es el dinero, lo que quiere es la herencia, lo que quiere es esperar a que tú te mueras para yo ser el heredero y hacer con mi herencia lo que yo quiera. En el fondo, son lo mismo. Solo que intentan conseguirlo de formas distintas. El primero desprecia al padre, lo insulta, se va de borracheras, prostitutas y acaba en el fango. Y cuando un cristiano escucha del primero dice, claro, este es un pecador. Porque fíjate, ¿no? Fíjate qué vida. Claro, ese es un pecador, tiene que volver arrepentido. Pero en principio, cuando vemos al hermano mayor que le dice a su hijo, a su padre, yo te he obedecido siempre, y ojo que el padre no le dice, no, claro, tú vas de obediente pero nunca has sido tanto. No, había obedecido siempre. Tenía razón, había obedecido siempre. Pero en el fondo buscaban lo mismo. Solo que el hijo menor quería las cosas del padre y trató de conseguirlas siendo muy, muy malo, y el otro intentó conseguirlo siendo muy, muy bueno. Pero lo que buscaban era lo mismo. El hermano menor intenta controlar las cosas del padre, marchándose y haciendo su vida, y el mayor intenta controlar las cosas del padre, quedándose y obedeciendo. Pero los dos, lo que Jesús viene a decir es, los dos están perdidos, los dos están fuera del hogar y los dos están lejos del corazón del Padre. De hecho, luego vamos a ver el final de la historia. Hay dos formas de alejarse de Dios. Una es a través de hacer nuestra propia vida, llevar una vida disipada, de pecado, revolcarnos en nuestras propias cosas, pero hay otra forma de alejarse de Dios y es siendo muy, muy morales, muy, muy religiosos, venir a la iglesia cada domingo, dar nuestro diezmo sin falta, pero que nuestro corazón esté lejos del Señor. Son dos formas de estar lejos del Señor. Y según la parábola, ambos están perdidos. No solo el pequeño está perdido, el mayor también está perdido. El Señor también lo está invitando al banquete y él está diciendo, no, yo en tu banquete no entro. Y si alguna vez en tu corazón has dicho, bueno, yo intento ser obediente, vale, no soy perfecto, pero de verdad yo intento ser obediente, intento ser buena persona, oro, vengo a la iglesia, hago todo lo que se espera de mí. Y claro, yo espero que Dios ponga su parte también, ¿no? Pues espero, por lo mínimo, que mis hijos crezcan más o menos sanos, que la economía nos dé, bueno, algún bachecito, pero vaya, por lo menos para llegar a fin de mes y el cielo, ¿no? ¿Qué menos? ¿Qué menos? No esperamos un camino de rosas, pero hombre, sí hay algunas cosas que esperamos del Señor. Es que lo contrario sería injusto. ¿Nunca has pensado que nada que te sucede es injusto? Yo os podría hacer una lista. La primera vez que yo escuché esto, a mí me costó una llantera muy grande. Porque yo muchas veces me había sucedido algo y había pensado, no es justo. No es justo. Yo estoy pagando mucho más precio que fulanito, y que menganito, y que menganito, y que menganita. Y esto me pasa a mí, no es justo. No es justo. ¿Por qué decimos no es justo? Porque de alguna manera nos hemos llegado a convencer de que tenemos un derecho, nos hemos ganado unos determinados derechos, una determinada posición delante de Dios, no porque buscáramos a Dios, sino porque estábamos buscando sus cosas. Eso no quiere decir que no amemos a Dios y no quiere decir que no creamos en Dios, pero que con mucha facilidad nuestro corazón puede irse a su propia vida y puede quedarse en una religión donde hacemos, pero nos enfriamos y nos situamos lejos del corazón del Padre. Y esto no le pasa a tres. Esto es una lucha con la que todos vamos a lidiar. Por eso Jesús lo está explicando. Porque no solo los pecadores que estaban con él tenían que escuchar del hijo menor y los fariseos tenían que escuchar del hijo mayor. Es que esos pecadores, una vez se arrepintieran, también estaban en peligro de convertirse en el hijo mayor. De hecho, muchísimos hijos menores acaban siendo los peores hijos mayores. Muchas veces la Biblia dice que al que mucho se le amó, mucho perdona.
Pero ¿cuántas veces hemos visto que al que mucho se le perdonó y el Señor lo rescató de una vida totalmente perdida, se convierte en el más intransigente con los demás? Y no les pasa ni una. Y uno dice, pero yo me acuerdo de ti hace 10 años o 15 años. ¿No? A veces el que es más hiriente en su casa es más exigente en la iglesia. Y uno dice, pero ¿qué? ¿Cómo? Escucha, que tu familia te ve en casa y aquí eres tan recto, tan rígido, no le pasas una a nadie. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Pues que nos hemos convertido en el hermano mayor. Y cuando sucede eso, amamos al Señor, no como debiéramos, pero queda un cierto amor al Señor, queda un creer en el Señor. Seguimos trabajando para el Señor, pero entonces el Señor se ha convertido en tu jefe, porque tú le obedeces en lo que te dice que tienes que hacer, sirves en la iglesia, haces cosas y lo haces para el Señor. El Señor es tu jefe, es tu ejemplo a seguir, es tu modelo y tú quieres adaptar tu vida y crecer en santidad para ser como Él, pero ha dejado de ser tu Salvador. Y tu fe y tu confianza está en que tú te estás intentando salvar a ti mismo. Tú estás pensando que si sigues viviendo una vida correcta, te vas a ganar al Señor. El Señor te va a mirar con buenos ojos. El Señor va a cuidar de tus hijos si tú cumples ciertas normas delante del Señor. Si te comportas de una cierta manera, si dejas determinados pecados, entonces sabes que eso el Señor lo va a ver bien y te va a responder. Y en el momento en que venga algo inesperado, vas a decir, esto no es justo. No sé si la habéis visto alguna vez, pero hay una película que se llama Amadeus. Está muy bien, sobre todo si os gusta la música clásica. Y va de un compositor al que probablemente no conoceréis mucho, que se llama Salieri, pero era un compositor muy conocido, muy famoso. Y este hombre, que era muy religioso, cuando es muy jovencito y él empieza a componer grandes óperas y sabe que quiere dedicarse a la música, él solo quiere hacer música para Dios y hace un trato con Dios. Y le dice, Dios, yo voy a ser fiel, voy a ser una persona piadosa, recta, nada de mujeres, nada de vicios, nada de nada, en el pleno Renacimiento, que esto era, casi como el día de hoy. Y él dice, voy a vivir una vida recta, justa, intachable, si tú me haces el mejor compositor. Y durante unos años así sucede. Empieza a ser uno de los compositores más famosos, hasta que aparece un libertino que se dedica a ir de cama en cama, de mujer en mujer y a pegarse las noches de borrachera, llamado Mozart. Un hombre sin moral, ni siquiera dormía lo que debiera, con una vida totalmente disipada, que a pesar de todo lo que trabajaba y cobraba nunca tenía un duro porque todo se lo gastaba en vicios, y en 3 días es capaz de conseguir todo lo que Salieri no ha conseguido jamás. Y este hombre tan recto y tan inmaculado se planta delante de Dios y le dice, yo he cumplido mi parte del trato y tú no. Y esto es injusto. Y a partir de hoy, tú y yo tú vas a ser mi peor enemigo. Y yo voy a vivir para destruir a ese monstruo que has creado que se llama Mozart, porque yo sé que lo has creado tú. Cuando eso me lo tenías que haber dado a mí. Ese don era mío, porque yo me lo he ganado con mi vida recta. Y voy a vivir a partir de ahora para destrozar a ese hombre con el propósito de destrozarte a ti. De hecho, se cree, aunque no se ha podido demostrar 100%, pero se cree que la muerte de Mozart se debe a que Salieri lo envenenó. O por lo menos eso confesó él en su lecho de muerte. Llegó a matarlo. Ahora, ¿se vengó de Dios? No, Dios es Dios. Mató a un hombre simplemente. ¿Pero por qué ese hombre estaba tan enfadado? Porque él había cumplido su parte. Claro, nosotros no lo decimos así, no le decimos a Dios, tú eres mi enemigo. No. Pero nos frustramos, nos cansamos de la vida cristiana, se nos hace tediosa, no entendemos, no vemos fruto, nos cansa. Ahora el pastor dice el domingo una reunión y uno piensa otra reunión, porque todo se nos hace tedioso, todo es una carga, todo es un peso. Eso es síntoma, eso es la alarma gigante que te debe decir,
no lo estás buscando a Él, estás buscando lo que Él te puede dar. Algunos rasgos del hijo mayor, por si te identificas con alguno. El primero, el enojo. Los hermanos mayores creen que si viven una vida buena, tienen que tener una buena vida. Si yo he cumplido las normas y he trabajado duro. Y cuando las cosas no salen como queremos, cuando llega una enfermedad, una crisis económica, el sufrimiento, el hermano mayor se enfada. Así que por una cosa o por otra, el hermano mayor vive con un enfado interno permanente. Cuando hace las cosas bien y no me salen como quiero, me enfado con Dios. Cuando no soy capaz de hacerlo suficientemente bien, entonces me enfado conmigo mismo, porque creo que si me hubiera portado mejor, entonces Dios me hubiera dado más cosas. Así que vivo en un estado permanente de enfado. Me enfado con Dios y me enfado conmigo. Me enfado con Dios y me enfado conmigo. Me enfado continuamente por todo lo que sucede. Y ojo, es un enfado interno. Hay hermanos mayores que lo expresan con ira externa y montan el pitoste, como hizo el de la historia, y hay hermanos menores que no, que viven en esa ira latente dentro de su vida y frustración que los lleva a la depresión, los lleva a ser hirientes con los demás, los lleva a otras reacciones. Pero la raíz es ese enojo y esa ira. 2, responden a la crítica o con agresividad y defendiéndose, o totalmente devastados. ¿Por qué? Porque si a mí viene Andrea y me dice, mira, esto que le has dicho a tu hijo no es correcto. O sea, aquí se te ha ido la mano. Tienes que tener cuidado cómo le hablas a tu hijo. Pueden pasar dos cosas. Que me defienda como gato panza arriba, saco las uñas, el primer zarpazo para Andrea, el segundo para el que pase por ahí, evidentemente. ¿Por qué? Porque yo necesito demostrar que lo estoy haciendo bien. Porque si dejo de hacerlo bien, me pierdo las bendiciones del Padre. Entonces yo no puedo admitir un error. No lo decimos así, pero así vivimos. Necesitamos justificarnos por todo lo que pasa. Porque si no hay una justificación, entonces tengo que admitir que es un error y entonces ya no lo estoy haciendo tan bien. Entonces, no, claro, pero es que Andrea, tú no sabes. Es que tú no sabes. Es que mi hijo lleva así 3 semanas. Es que, claro, si tú estuvieras en mi casa entenderías que esto no es solo por lo de ahora, es por todo lo que yo ya llevo acumulado, que llega un momento que es que hay que saltar. Y vale, sí, a lo mejor no tendría que haberlo dicho así, pero es que alguien se lo tenía que decir. Y tenemos una excusa buenísima para no reconocer que no lo estamos haciendo bien. O hacemos todo lo contrario. Es verdad, lo he hecho mal y nunca cambio, lo estoy intentando, pero nunca salgo de lo mismo, siempre me equivoco y entonces me hundo, me siento indigno, ya no sé por qué Dios no le dio otra madre a mis hijos, nunca estoy a la altura, siempre lo hago todo mal. Es otra forma de decir, si yo lo hiciera suficientemente bien, Dios me daría lo que quiero. Es el mismo orgullo vivido de una manera o de otra distinta. Uno y otro están queriendo ganarse por sí mismos lo que el Padre les ofrece. Y uno y otro en ningún momento se han dolido por haber deshonrado a Dios en esa actitud. Ni uno ni otro. Uno y otro está centrado en sí mismo y en sí mismo y en sí mismo. Y les ha dado igual el corazón del Padre. Les ha dado igual el testimonio al mundo. De hecho, os diría, en última instancia, hasta no se han dolido ni siquiera demasiado por su hijo, porque están pendientes de sí mismos. 3, oran, un hijo mayor ora, tiene un devocional, viene a los cultos, pero no sabe lo que es la intimidad con Dios. Ora a Dios para pedirle todo lo que necesita, le agradece, eso sí, un buen hijo mayor siempre es agradecido, agradece por todo lo que el Señor me da y le pido todo lo que necesito. Se acabó mi devocional. Tengo bastante. He sido agradecido, he sido correcto y le he pedido todo lo que necesito. ¿Qué más queda con el Señor? Pues queda la intimidad. Queda el conocerlo a Él, queda el disfrutar de Él por quien Él es. Ninguno de los 2 hijos se había sentado a, vamos a pasar un tiempo, papá, tú y yo juntos. Si no es, ¿qué me das? ¿Los padres nunca os habéis sentido así con los hijos?
Hoy mi madre, yo estaba mirando desde arriba, le decía a la Noa, vente conmigo. Y la otra la miraba así con cara de, abuela, que soy muy grande. Y se ha quedado con las amigas, normal. Y uno dice, ¿será posible la niña? O cuando le dices, ¿me das un abrazo? Y él te dice, ¿me das €1? Y tú dices, lo estrujo al niño, me lo cargo. Claro, los niños son interesados. Hay que ir puliendo los corazones. Nosotros con Dios igual. Y a veces cuando uno se para, si no sabes si estás teniendo suficiente intimidad con Dios o no, para y hazte esta pregunta. ¿Qué es lo último que has aprendido de Dios? No que Dios te ha hablado a ti, sobre tú, y si dices, no, el Señor me ha estado hablando de que tengo que pulir mi corazón. Ya, eso es lo que Dios te ha hablado de ti, sobre ti. Que está bien, Dios nos tiene que hablar mucho, a nosotros, sobre nosotros, mucho. Pero, ¿qué has descubierto tú de Él? Que no fuera en un retiro o en una predicación. Si no has descubierto tú de Él nada en el último mes, en el último año, en los últimos 10 años, no estás teniendo intimidad con el Señor. Tal vez seas el hijo menor o seas el hijo mayor, o como en la mayoría de casos, somos una mezcla de los dos y tenemos cosas de los dos en el corazón, que es lo que suele suceder. El último rasgo, la envidia. ¿Por qué el hermano mayor monta en ira? Porque le están dando al hermano lo que él consideraba que merecía a él. Un hermano mayor, claro, como tiene que vivir permanentemente justificando que lo está haciendo bien, tiene que vivir permanentemente mirando de reojo a ver cómo lo hacen los demás. Porque en el fondo no es tanto que también lo hago yo, sino que también lo hago yo en comparación al de al lado. Tal vez yo no soy la mejor madre del mundo, pero si lo hago mejor que Rosa, pues tengo suficiente. Tal vez no soy la que más ora, pero si oro más que Cristian. Si yo me entero que, fíjate, Cristian lee estrictamente lo que se dice cada día, pero yo es que después oro 10 minutos. Tengo bastante. No lo decimos así, pero pensamos, ¿aquel va a decir que viene un domingo al mes? ¿Aquel va a opinar ahora de las sillas? ¿Aquel va a decir que llega siempre 20 minutos tarde? Y con mucha facilidad esas cosas se nos cuelan en el corazón. Cuando la familia de otro prospera, cuando los hijos de otros son más fáciles que los nuestros, cuando les va mejor en el colegio que los míos, cuando el ministerio de otro prospera y el mío no, cuando otra iglesia crece y tú dices, pero si esa iglesia es un desastre y la mía no, cuando al peor de todo el trabajo, que sabes que le roba al jefe, que llega tarde, que hable lo que quiere, que es que no se puede ser peor, encima van y lo ascienden y nadie te reconoce tu mérito. Y tú dices, pero Señor, si yo estoy haciéndolo bien y el otro no. Y parece que solo se ven mis defectos y los suyos nadie los ve. Y levantamos el dedo como el hijo mayor y le decimos, es que ese hijo tuyo no es justo, Señor. Y en este momento de la historia, Jesús era buenísimo contando historias. Se pasaba la gran parte de su ministerio lo hizo contando parábolas. Y de todas las parábolas sabemos el final. ¿Cómo acaba esta parábola? ¿Qué pasa con el hijo mayor? ¿Entra a la fiesta o no? No sabemos. Jesús no nos cuenta el final. Así que no sabemos qué pasó con el hijo mayor. Sabemos que hasta este punto de la historia, el que se iba con prostitutas, el malo, es salvo y se va al cielo. Y el que lo había hecho todo bien en la vida está perdido, lejos del Padre y no es salvo. Imaginaros las caras de los fariseos a su alrededor. ¿Sabes cómo eran? Como la tuya y como la mía ahora mismo. Exactamente igual. Si pudiera ponerte un espejo, tendrías la misma. ¿Por qué? Porque nosotros queremos que al bueno le vaya bien y que al malo le vaya mal. El bueno se va al cielo, el malo se va al infierno. No somos católicos, pero ¿a qué se acerca?
La salvación no es por obra, pero el bueno sí y el malo no. Al bueno bien, al malo castigo. Y Jesús dice, no, los dos están lejos. Fijaros, Tim Keller dice, muchos pensamos que Dios quiere gente buena, pero Jesús nos muestra que Dios quiere gente nueva. Nos gusta pensar que los buenos son salvos y los malos están perdidos, pero el Evangelio nos enseña que ambos están perdidos, porque aunque se ven diferentes en la superficie, en el interior son iguales. ¿Y cómo lo arreglo? Ambos necesitan arrepentirse. El hijo menor necesita arrepentirse de su vida perdida, de su pecado, de sus malas obras, evidentemente, porque si no, no hay gracia ni hay salvación si no se arrepiente. ¿Y el hijo mayor? ¿De qué se va a arrepentir si siempre lo ha hecho todo bien? El hijo mayor también se tiene que arrepentir. Y esta es nuestra parte de la parábola muchas veces que no vemos. El hijo mayor se tiene que arrepentir muchas veces de la motivación, del por qué he hecho las cosas buenas que he hecho. Si yo he hecho las cosas buenas que he hecho para que se me vea, para que otros me reconozcan, y uno dice, no, yo lo he hecho por el Señor. Ya, si lo has hecho para ganarte al Señor, arrepiéntete también. Arrepiéntete también. Tenemos que arrepentirnos del motivo por el que hacemos las cosas buenas que hacemos. Porque si el motivo... ¿Tú por qué quieres ser buen padre? Tú coge a un padre cristiano y pregúntale, ¿por qué quieres ser buen padre? Y si te dice, hombre, porque yo quiero que mis hijos conozcan al Señor, porque quiero que tengan una buena vida, que sean buena gente, que sean gente recta, arrepiéntete. ¿Cómo? Claro. Tú deberías querer ser buen padre para honrar a Dios con tu paternidad. Tú deberías querer ser buen padre porque eso es lo justo que Dios te pide y quieres servirlo con toda tu vida, también con tu paternidad. Si tu enfoque para ser buen padre es tu hijo, tu enfoque está mal. Por eso, nadie puede ganarse al Señor por obras. Porque si solo se tratara de portarse bien, podríamos portarnos medianamente bien. El problema es el motivo que hay detrás. ¿Tú por qué quieres servir al Señor? Bueno, claro, porque esto alguien tendrá que limpiarlo. Oye, que todos ensuciamos. El otro día alguien de otra iglesia nos decía, en la limpieza tiene que estar todo el mundo, ¿verdad? Que ensucias, pues vienes y limpias. Y eso es lo que la gente tiene que entender. Era alguien que en su iglesia estaba frustrada porque no le ayudaban a limpiar. En Merced te podrías unir, ¿verdad? Y me decía, que la gente tiene que aprender que hay que venir a limpiar, ¿verdad que limpia? ¿Verdad que vas al bate? ¿Verdad que no sé qué? Hay que venir a limpiar. Si tú vienes a limpiar por ese argumento, está bien, la iglesia estará limpia. Pero te tienes que arrepentir si quieres estar cerca del Padre. Uno limpia, ¿por qué? Porque quiero honrar a Dios con mi vida. Y si sé que eso es lo que el Señor está pidiendo de mí y de mi tiempo, por eso lo hago. Porque hay gente que se frustra y se quema cuando lleva años sirviendo al Señor, porque no ha visto fruto, porque no ha visto un resultado, o porque el resultado no le ha gustado, porque la gente no ha recompensado o no ha reconocido, o incluso lo han tratado mal después de tanto tiempo de servir. ¿Pero tú a quién servías? ¿Servías a la gente? ¿Te servías a ti para sentirte bien con el Señor? ¿O servías al Señor porque Él es digno? Y querías que tu vida lo glorificara a Él. Si yo he servido al Señor 20 años porque quería glorificar al Señor y resulta que después de 20 años de ser pastores en la iglesia somos 3, pero puedo decir, Señor, te he glorificado hasta donde he podido y hasta donde tu gracia me ha dado, debería sernos suficiente. Pero es difícil, ¿eh? Así que no ser el hermano mayor no es tan fácil. Uno lee el hermano mayor y dice, anda que ese, pero cuando uno llega aquí dice, que es muy difícil, no ser el hermano mayor. ¿Sabéis por qué nadie puede cumplir la ley? Porque nadie puede cumplir el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, 24 horas al día. Que nunca haya nada que ocupe ni 1 milímetro del lugar que a Dios le toca en tu corazón. Necesitamos mucha gracia para aprender a amar a Dios como Él es digno de ser amado. Y a todo esto, un hijo y el otro están pensando que el padre quiere lo que ellos pueden hacer.
El hijo pequeño viene a ofrecer su dinero, su trabajo, y el hijo mayor le dice, es que siempre te he obedecido, siempre he hecho lo que tú querías. Y el padre le está diciendo, pero si yo lo que quiero es el corazón, si yo lo que quiero es que vengáis a mi fiesta, si yo lo que quiero es el abrazo. Todo lo demás, bueno, sí, lo tenemos que hacer, después hablamos y hacemos, pero el padre no les está pidiendo trabajo, en ningún momento les pide que hagan nada. Les pide que se sienten con él, que se sienten con él, que disfruten de él. Y sí, alguien va a tener que trabajar después. Y sí, los cristianos tienen que servir, y tanto. Y de hecho, un cristiano que no sirve, te aseguro yo que tampoco se sienta en la intimidad con el Señor. Porque si tú te has sentado en la intimidad con alguien, sabes que tiene necesidades y lo vas a suplir. Yo que tengo una intimidad con mis hijos, sé que cuando salgamos de aquí, alguien tiene que proveer comida. No me va a ser indiferente que no coman. No, cariño, yo ya te he abrazado mucho, te he dado muchos besos esta semana. Ya comerás mañana. Y alguien diría, tiene ningún sentido. El cristiano que dice, no, yo tengo mucha intimidad con el Señor, pero no es mi momento de servir. No estás teniendo tanta intimidad. Porque el que de verdad se siente profundamente amado por el Señor, se mueve. Así que después estábamos hablando del retiro de Romanos 8, de todo lo que hemos venido hablando. El resumen es, Dios está buscando tu corazón y mi corazón. ¿Y somos una iglesia que sirve? Sí. ¿Y somos una iglesia que necesita más servicio en muchas áreas? Sí. Pero Dios no está tratando eso ahora con nosotros. Dios está diciendo primero el corazón. Y del otro después hablamos. Primero el corazón. Ahora, si os fijáis, los que tengáis la Biblia delante, hemos leído el principio de Lucas 15, pero antes de contar esta parábola, Dios cuenta dos parábolas, que no vamos a entrar, la oveja perdida y la moneda perdida. En los dos casos hay alguien que va a buscar a la oveja o que va a buscar la moneda. Pero cuando llegamos a la parábola del hijo pródigo, nadie va a buscar al hijo menor. El hijo menor llega a la pocilga arrastrado con los cerdos y no hay nadie que lo vaya a buscar. Tiene que él volver al padre porque no hay nadie que lo vaya a buscar. Ahora, ¿quién tendría que haberlo ido a buscar? Un judío de esa época lo hubiera tenido muy claro. El heredero, porque era el único que lo podía aceptar en casa otra vez. Era el hermano mayor el que lo tenía que haber ido a buscar y no va. Así que, ¿por qué el Señor no nos cuenta el final de la parábola? Porque quiere que veamos que hay una carencia. El hermano menor tiene un problema y es que tiene un pésimo hermano mayor. Para que tú y yo nos demos cuenta de que cuando somos el hermano menor o el hermano mayor perdido, necesitamos a un hermano mayor. A veces pensamos que para el hermano menor fue gratis. Cuando vemos la reconciliación del hermano menor y el padre decimos, bueno, es que fue gratis, nadie le cobró lo que tenía que haber pagado, fue gratis que volviera. Pero no es cierto. Para que el hermano menor y el padre se reconcilien, tiene que haber un hermano mayor que a partir de ese momento y durante toda su vida vaya a estar pagando, vaya a estar manteniendo a ese hermano en casa. No es gratis que el hermano menor vuelva. Tiene un precio muy alto que va a recaer sobre el hermano mayor y por eso el hermano mayor está diciendo no. Y a veces pensamos que la salvación es gratis. Pensamos que es gratis porque a nosotros no nos ha costado nada. Pero Dios Padre no podía aceptarte a ti y a mí si no había un hermano mayor que pagaba. Porque había una culpa que expiar y había un pecado que pagar. Igual que el padre que ya se ha deshecho de la herencia no puede decirle al hermano menor, ven que yo te acepto en mi casa, porque ya no es su casa. Dios no podía aceptarnos a ti y a mí con todo nuestro pecado y pasarlo por alto y decir, bueno, va, ¿sabes qué? Borrón y cuenta nueva, empezamos de cero. No, Dios no podía hacer eso, porque Dios es justo y su ira es santa. Alguien tenía que pagar tus platos rotos. Y por eso vino Cristo. Porque Él sí era el hermano mayor
que nos salió al encuentro, como en la oveja, como en la moneda. Que nos salió al encuentro y que nos vino a buscar y dijo, ven a casa, yo pago. Y cuando nos vamos lejos del Señor, cuando pasamos épocas donde nos enfriamos, donde nos dedicamos a pensar en las cosas prácticas del día a día y en lo que tenemos que hacer y en esto y en lo otro y en nuestro trabajo y en los niños y en la casa y en 300 millones de cosas y nos damos cuenta de que nuestro corazón se ha alejado del Señor, cada vez está el hermano mayor diciendo, vuelve a casa, yo pago. ¿Cuántas veces uno puede volver a casa? Pues hay épocas que uno vuelve cada día. Hay épocas que si uno es honesto cada día al acabar dice, Señor, en mi mente ni has existido hoy. He estado tan dedicado a mí y a mis cosas y a mi vida y a mis preocupaciones y a mis historias que no me he vuelto a acordar de ti en todo el día. Ahora, de mí me he acordado un montón. Todo el rato. No pasa nada. Cada vez hay un hermano mayor que nos sale al encuentro. De hecho, yo el otro día hablaba con alguien y le decía, cuando uno tiene esa añoranza, cuando uno ha vivido épocas de intimidad con el Señor y después no, y uno dice, es que en el fondo ahora mismo no deseo al Señor, no me apetece leer, no me apetece orar. Todos pasamos por épocas de sequía donde no podemos hacer las cosas porque lo sintamos, porque entonces no haríamos nada. ¿Alguna vez sientes de hacer la comida de tu casa? ¿Alguna vez sí? ¿Te apetece? Vas a hacer una fiesta y te apetece. Hay veces que uno no siente. Uno lo hace igual. Hay veces que uno no siente orar. Y tiene que ir porque sabe qué es lo que tiene que hacer. Pero cuando uno no siente y no siente durante un tiempo largo, va y le dice, Señor, es que no siento, pero echo de menos cuando me sentaba con tu palabra y disfrutaba. Echo de menos cuando venía a la iglesia y en el tiempo de la alabanza disfrutaba. Me ponía una canción yo sola, a veces ni canción. A veces yo sola cantando una canción del año de la pera y sentía que el Señor me llenaba de una manera y lo echo de menos. Bueno, esa añoranza es el principio del hermano mayor diciéndote vuelve a casa. Acuérdate que se trata del banquete, acuérdate que se trata de comer, acuérdate que se trata de intimidad, acuérdate que se trata de tu corazón. Y todo lo demás ya lo hablaremos. Así que si hoy dices, es que en el fondo no me apetece, pero me gustaría tanto que me apeteciera, bueno, dale gracias, porque es la primera semillita para que podamos ir delante del Señor y pedirle perdón por haber estado lejos de su corazón y pedirle que Él lo vuelva a hacer. Hay un versículo en Proverbios, a mí me encanta, que dice, Señor, atráenos a ti y en pos de ti correremos. Eso no lo dice alguien que está en medio de una fiesta, contento y tal. Eso lo dice alguien que está en su tristeza y le está diciendo, mira, Señor, yo sé que si te deseara como te deseaba antes, yo haría lo que fuera por ti. Pero es que ahora mismo, es que no. Es que todo es una carga, es que todo es una pesadez, es que no me apetece. Es que lo que quiero es vivir una vida tranquila, vengo los domingos, qué bien con los hermanos, 4 cosas, y es que tengo bastante. Pero se da cuenta de lo que se está perdiendo. Y por eso le dice, Señor, atráeme tú, enamórame tú, porque yo sé que si tú me enamoras, yo voy a volver a correr como antes. Pero lo que hay en mi corazón yo no lo puedo cambiar, lo tienes que hacer tú. Así que cuando nos sentimos lejos, cógete ese texto porque esa oración es buenísima. Y muchas veces, a lo largo de la vida cristiana, nos va a tocar sentarnos y orarle así. Y decirle, Señor, me he despistado. No sé en qué momento, ha sido poco a poco, me he despistado con mis cosas y es verdad, estoy en el 5.º pino. Entonces no me apetece nada. Así que necesito que tú me traigas otra vez. Y sí, a diferencia del hijo menor, nosotros somos como la moneda perdida y como la oveja perdida. El hijo mayor viene y nos rescata. Tim Keller dijo, nuestro verdadero hermano mayor pagó nuestra deuda en la cruz, en nuestro lugar. Allí le despojaron de su ropa y de su dignidad, de modo que nosotros podamos vestirnos con honor y estar en la posición que no merecemos. En la cruz trataron a Jesús como un marginado,
para que nosotros pudiésemos entrar en la familia de Dios por gracia. Allí Jesús bebió la copa de justicia eterna, de manera que nosotros podamos tener la copa del gozo del Padre. No hay otra manera para que el Padre Celestial nos haga entrar en casa, excepto a expensas de nuestro hermano mayor. Por eso, el Evangelio no es para el día que te convertiste. Gloria a Dios por el día que te convertiste. El Evangelio es para todos los días. Porque todos los días yo necesito volver a encontrarme con el Padre. Todos los días necesito transitar a través de la obra del Hijo para llegar al Padre. Todos los días necesito vestirme de Cristo para ser digno de ir al Padre. Amén.